Buenas tardes, hermanos, bienvenidos nuevamente a su programa Luz de Cristo. Hoy tenemos un tema muy especial. Bienvenida, hermana Dina. Gracias, hermano Sí, Moisés. bueno, Sí. la semana pasada estuvimos hablando de Moisés y hoy continuamos esa segunda parte de este gran profeta. Pero antes de iniciar, lo haremos, como todo católico, vamos a hacer la oración. Y desde sus hogares nos acompañan diciendo todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En esta tarde, Señor, te damos gracias porque nos has dado un día más de vida. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido de ti. Gracias, Señor, porque tú te muestras a través de la belleza, de la naturaleza. Te manifiestas a través del aire que respiramos, a través de la lluvia que moja los pastos y que hace crecer la hierba, que hace crecer esa semilla que alimentan nuestros cuerpos. Te damos gracias, Señor, porque eres infinitamente misericordioso. Eres bueno con todos tus hijos. Gracias, Señor, porque nos tienes acá para hablar de ti, para hablar de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Gracias, Señor, por ser instrumentos tuyos. Y de una manera especial, Señor, te pedimos por todos aquellos hermanos que han partido ya de este mundo a tu presencia. Que estos hermanos, Señor, que han dejado este mundo y que se entregaron a ti, goce de la vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy estamos con la segunda parte del tema Y y estamos, a hablar de Moisés nuevamente, de este gran profeta. Y claro el que sí, tema de hoy es Moisés, la gran obra de un Dios libertador. hacia ese camino nos lleva el Señor a través de Moisés. Sí, en el programa pasado, pues vimos esa llamada, ¿verdad? Que el Señor le hace a Moisés, ¿sí? Una llamada para hacerlo copartícipe de una gran misión, ¿sí? Que pondrá en manos y en hombros de Moisés. Pero hay una condición que el Señor pide para poder entregarle esa misión a Moisés. Y le estuvimos reflexionando, que es que el Señor le pide a Moisés que se despoje de todo lo externo y de todo lo interno, que a veces nos cuesta, yo siento que es más difícil despojarnos de lo interno, ¿verdad? De nuestros pensamientos, de nuestra forma de hacer las cosas, nuestra manera de obrar, que creemos que esa es la correcta, ¿verdad? Que despojarnos pues de las cosas materiales. Pero Moisés le pide que se despoje de ambas. ¿Por qué? Pues porque el Señor le dirá, para que yo, el Señor, obre sobre ti. Eso es lo que quiere hacer el Señor en Moisés, ¿sí? Entonces Moisés se pone en marcha después de haber recibido ese llamado, haber aceptado esa misión, se pone en marcha con su familia. Pero hay un dato muy curioso que le sucede a Moisés y su familia en el camino. Y esto lo vamos a leer en Éxodo capítulo 4, versículo del 26 al 24. Sucedió que en el camino, en un lugar de descanso, salió el Señor al encuentro de Moisés con intención de matarlo. Entonces, Séfora tomó un cuchillo de pedernal, cortó el prepucio a su hijo
y lo colocó a los pies de Moisés, diciendo: Eres esposo de sangre para mí. Y el Señor le soltó cuando ella dijo: Eres esposo de sangre para mí por la circuncisión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es un dato muy curioso porque Moisés, su siervo, en el que el Señor había depositado esa gran misión, ahora trata de matarlo. Recordemos que Moisés vivía bajo un signo, ¿sí? Bajo una alianza que ya se había dado en su antecesor Abraham. El signo que había establecido entre Abraham y, y Dios había sido la circuncisión. Y por alguna razón, el hijo de Moisés y Séfora no había sido circuncidado. Y el Señor, con este acontecimiento, ¿sí?, le está pidiendo a Moisés que las cosas que va a hacer las haga bajo el signo sobre el que cree. Y en este caso es la circuncisión establecida entre Abraham y el Señor. Bueno, ya vemos que esa circuncisión libera a Moisés de, pues, de que el Señor le dé muerte y continúa en su camino hasta llegar a Egipto, de vuelta a Egipto, Moisés. Y ahí, pues en el desierto se encuentra con su hermano Aarón y juntos van a palacio a eh, hablarle al faraón para que libere a su pueblo. Ya sabemos que no vamos a adentrarnos en este regateo que van a tener Faraón y Moisés y su hermano, porque el Señor le ha advertido a Moisés que él va a endurecer el corazón del Faraón, ¿verdad? Entonces, en ese regateo que se da, ¿verdad? El Faraón hacen como unas negociaciones. Le dice el faraón, pues, pues pueden ir a adorar a su Dios a las afueras de Egipto. Pero Moisés no, no lo acepta porque van a sacrificar un cordero y el cordero para el pueblo de Egipto era un animal impuro. Entonces, eso iba a ser detestable para los ojos del pueblo de Egipto. Bien, pues otra negociación que querían hacer era, pues bueno, que vayan los hombres y se quedan las mujeres y los niños y los ancianos. Entonces, tampoco accede. Bueno, la cosa entre ese dimis y direte, vienen las plagas. Van a ser 10 plagas que el Señor va a mandar al pueblo y esto va a ir pues aumentando pues la dureza del faraón, pero también va a aumentar el daño que va a acarrear cada plaga al pueblo, al pueblo entero. Entonces, estas plagas son consideradas como esa gran advertencia que le hace el Señor al faraón para que libere a su pueblo de alrededor de 400 años de esclavitud. Pero esta batalla de darle la libertad a ese pueblo tiene dos grandes objetivos. El primero es mostrarle al pueblo de Israel que su Dios es un Dios vivo y es un Dios cercano. Esa cercanía se va a dar posteriormente en el desierto, pero Él quiere hacerle sentir a su pueblo que es un Dios vivo y cercano. Y por otro lado, quiere demostrar al pueblo de Egipto que los dioses a los que ellos adoran son totalmente falsos. Son totalmente falsos esos dioses.
Entonces, cada una de las plagas que el Señor manda, realmente en cada una de ellas hay un signo para cada uno de los dioses que el pueblo adora, el pueblo de Egipto. Veamos la primera plaga, el agua convertida en sangre. Esta plaga iba contra el dios del río Nilo, contra el dios del Nilo, llamado también Hapis. Este era adorado porque se le consideraba el creador de la vida. La segunda plaga, ranas. Esta iba contra la diosa Heket. Era una diosa de la fertilidad con cabeza de rana. La tercera plaga, los piojos. Esto iba contra el dios Geb, considerado dios de la tierra. La cuarta plaga, que era pues una manifestación de un sinfín de moscas, iba contra el dios del sol Ra, porque el dios del sol Ra se representaba como un escarabajo, y dentro de esas muchas especies de moscas, ¿verdad?, iba una mosca en forma de escarabajo. La quinta plaga fue la muerte del ganado. Esta plaga es muy, muy interesante y vamos a conectar con ella ya cuando el pueblo esté en el desierto. Esta plaga iba contra el dios Apis, representado en la figura de un toro. En la figura de un toro. Recordemos el becerro de oro que el pueblo va a fundir en el desierto. La sexta plaga son las úlceras en forma de salpullido. Esto va contra el dios Tifón. El granizo. Esa plaga va contra el dios Shu, que es considerado el dios de los eventos atmosféricos. La langosta va contra el dios Isis, defensor de la tierra contra esa especie, la langosta. Creían en ese entonces que la langosta vivía debajo de la tierra. Entonces este dios los protegía de que estos animales no los atacaran. Ese dios Isis. La novena plaga, las tinieblas. Este va contra el dios del sol Ra. Y la última, la más devastadora, fue la muerte de los primogénitos. Que esta plaga iba contra todos los dioses, pero especialmente contra el faraón, que era considerado como un dios. Esta décima plaga sí que dolió. Sí que dolió porque en ella pues murieron muchos niños inocentes, muchos primogénitos inocentes, porque el Señor lo dijo. A la medianoche saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito de la sierva del molino. Las personas más humildes fueron atacadas por esta plaga. Bien, estas son las plagas que mandó el Señor contra todos los dioses de Egipto. Recordemos que ese pueblo era politeísta, ¿verdad? Ya se ve, ¿sí? Y que vivían bajo esas costumbres de tener dioses por todo. Pero ojo, porque ese pueblo de Israel que vivió en medio de esa cultura politeísta, de alguna manera, también creían un poco en los dioses. Y cuidado, porque cuando ellos marchan de Egipto, cuando por fin los libera el faraón, ¿sí?, el pueblo, aunque sale de Egipto, ¿sí?, Egipto no sale de sus corazones, aunque ellos hayan salido de Egipto. Y eso lo veremos más adelante. Son liberados,
y empiezan su camino. Ya sabemos que es el Señor quien nos guía a través de una columna en el día, una columna de nube, y en la noche sobre una columna de fuego. Y Él los va guiando hacia dónde deben de ir. Los guía hacia el Mar Rojo. Y ahí vemos que pues, el pueblo acampa un poco, ¿no? Y el Señor vuelve a endurecer el corazón del faraón y el faraón se arrepiente de haber liberado a sus obra barata, esclavos. a sus esclavos, Sí. a su obra barata. Y envía a su poderoso ejército para que les den muerte. Entonces el ejército, el pueblo de Israel ve que se acerca ese ejército egipcio y empiezan a decirle, porque no sabían qué hacer, porque estaban como entre la espada y no podían ir para ningún lado. ¿Sí? Tenían el mar de frente y tenían cerros que no podían escapar. Y se quejan contra Moisés y le dicen, no habían sepulcros en Egipto, que nos has traído hasta aquí para darnos muerte, ¿verdad? Y Moisés les dice, esos soldados que ahora ven, pronto los dejarán de ver. Y ya sabemos, ¿verdad? Que el Señor le dice a Moisés que extienda su vara, su cayado, y el mar se abre, ellos pasan en tierra totalmente seca. No hay rasgos de que haya habido humedad. Lo abren dos, el pueblo pasa y se cierra cuando es el ejército de Egipto que está en medio del mar y el ejército queda destruido. Esta es una gran obra, es un portento donde el Señor les deja ver el poder de ese Dios vivo y cercano, ¿sí? Al que ellos deben de adorar. ¿Sí? Y a partir de aquí, esa es la primera lección que le da el Señor a este pueblo. Más adelante, volverán a tener sed, se volverán a quejar con Moisés. Moisés volverá a interceder al llegar a las aguas de Mará. Es un oasis de aguas totalmente amargas. Y el Señor le dice a Moisés, toma un leño de adelfo, arrójalo al agua y las aguas se convierten en aguas dulces y potables. Entonces ya pues pueden beber. El poder de Dios con estas dos lecciones, el mar y las aguas amargas del Mará, son grandes lecciones que el Señor le quiere dar a su pueblo. Sí, Dios acá les muestra a ellos que Él es el creador. Sí. El creador de todas las cosas. Entonces, hoy en la oración al inicio, pues, le dimos gracias a Dios por manifestarse Él a través de la maravilla de la naturaleza, porque Él es el creador. Entonces, Él en su momento, ahí, quería demostrarles que Él es dueño y Señor, el creador. Y aún así, viendo esos cambios, esas transformaciones, dudaban. Pero yo me imagino que Dios ya tenía contemplado todo eso. Sí. ¿Verdad? Ya tenía contemplado todo eso. Pues, un milagro nos dura 3 días. Eso ya lo habíamos hablado. Sí, ya lo habíamos conversado. Qué fatalidad sí. lo que somos. Sí. Pues hermanos, que nos vengan a través de sus pantallas, de sus hogares o por las diferentes plataformas, a través de la internet. Quizás desconocíamos sobre las plagas, sobre los dioses, a quienes estaban dirigidas, sí, o contra quién iban. Y hoy pues hemos aprendido algo nuevo. Y les invitamos para que no se muevan de sus hogares y que nos acompañen en el segundo segmento. En un momento regresamos. Mujer, ¿por qué lloras? María,
Rabboni, No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Queremos agradecer a nuestros bienhechores que han hecho posible todos estos años que nuestro programa se mantenga al aire para seguir evangelizando en la fe cristiano-católica. Gracias porque su aporte ha sido fundamental para el sostenimiento de este medio de comunicación de la Parroquia La Asunción. Al mismo tiempo, si usted, amigo televidente, quiere ayudar a nuestro programa, puede comunicarse con nosotros al teléfono 5417-6969. Recuerde, Dios bendice al dador alegre, luz de Cristo, iluminando tu vida, iluminando tu vida. Mujer, ¿por qué lloras? María, Rabboni, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Queremos agradecer a nuestros bienhechores que han hecho posible todos estos años que nuestro programa se mantenga al aire para seguir evangelizando en la fe cristiano-católica. Gracias porque su aporte ha sido fundamental para el sostenimiento de este medio de comunicación de la Parroquia La Asunción. Al mismo tiempo, si usted, amigo televidente, quiere ayudar a nuestro programa, puede comunicarse con nosotros al teléfono 5417-6969. Recuerde, Dios bendice al dador alegre, luz de Cristo, iluminando tu vida, iluminando tu vida. Continuamos. Hermanos, bienvenidos al segundo segmento del programa Luz de Cristo. Y continuamos hablando sobre este gran profeta, este personaje, Moisés, en el cual pues Dios le encomendó una gran misión. Y vimos en el segmento anterior, lo estuvimos conversando con todos ustedes y con la hermana Dina sobre las 10 plagas. Y ahora pues vamos a comentar sobre algunos acontecimientos que sucedieron posterior a esas plagas. Sí, hoy vamos a estar con el pueblo hebreo y vamos a ver cómo el Señor les manda el pan del cielo, el maná. Entonces, vimos pues esas dos grandes lecciones que le dio el Señor al pueblo a través del Mar Rojo, a través de las aguas de Mara. Pues toda esa trayectoria y todas las vicisitudes que va a pasar el pueblo de Israel van a tener, va a tener una gran intención, ¿sí? Toda esa transformación que el Señor quiere ejercer, quiere darles al pueblo, no es solamente darles la libertad, que de alguna manera ya los libertó de la opresión. Pero aquí empieza un caminar mucho más difícil, que es darles la libertad interior. El irles
educando en que Él es su Dios y ellos son su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Entonces el Señor quiere sacarlos de ser esclavos y dependientes, que claro, el esclavo es muy dependiente de su amo, y ayudarles a ser libres y responsables. Y con esto, con este dúo de palabras, libertad y responsabilidad, me viene a la cabeza el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Él al final del libro hace una recomendación a Estados Unidos sobre la Estatua de la Libertad, que está al sur de Manhattan. ¿Sí? Él dice y recomienda que al norte deberían también de construir la Estatua de la Responsabilidad, porque la una y la otra son la misma cara de una moneda. No se puede ser libre sin responsabilidad. Y la libertad va encaminada a eso, a ser libre. Y eso era lo que quería el Señor, ¿sí? Tener un pueblo libre y responsable. Bien, entonces la siguiente gran prueba que van a tener es, esto lo encontramos en el capítulo 16, del versículo del 1 al 16. Este es bien larguito, hermano, pero si quiere, es sobre el maná. Cuando ellos empiezan a sentir hambre, la comida es escasa, ya no hay comida, llega un punto en que ya no hay comida, tienen hambre, ¿sí? Y vuelven a quejarse y a murmurar contra Moisés. Llegan y le dicen, mejor nos hubiéramos muerto, nos hubiéramos quedado en la tierra de Egipto. Añoramos cuando nos sentábamos alrededor de las ollas de carne y nos saciábamos de pan. Quedaban hartos. Preferían quedar hartos de comida que luchar por una libertad que el Señor les ofrecía. Pues le vuelven a reprochar a Moisés, nos ha sacado para morir de hambre. Moisés vuelve a interceder por ese pueblo, que otra vez vuelve a quejarse. No llaman al Señor. La otra vez hablamos de qué es lo que hay que hacer cuando hay tribulación, ¿verdad? Cuando nuestra fe está fallando, está debilitada. Ya Jeremías nos presenta en el capítulo 33 versículo 3, ¿verdad? Clama la forma de pedirle a Dios. Así es, la forma de pedir al Señor. Entonces Moisés vuelve a interceder y el Señor les manda el maná del cielo. Y este baja, pero antes el Señor le da indicaciones a Moisés de la manera en el horario que va a bajar y la manera en que lo deben de recolectar. El maná baja del cielo muy temprano de la mañana, antes que se ponga el sol. Por lo tanto, ellos tienen que madrugar a coger el maná que baja del cielo. En el capítulo, siempre 16, en versículo 4, ahí dan algunas indicaciones, algunos detalles. En el capítulo 16, versículo 14, da algunos detalles de cómo es el maná. Dice que es una capa delgadita, como escarcha, y que tiene sabor a una hojuela de miel. Sí. ¿Podemos leer el versículo? Sí. Dice acá, al evaporarse la capa de rocío quedó sobre la superficie del desierto una cosa blanca, delgada, como escarcha sobre la tierra. Al verlo los hijos de Israel se dijeron entre sí, Manjú, que significa, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, esto es el pan que el Señor os da como alimento. Así es. Palabra de Dios. Pues el pueblo debía salir muy temprano de la mañana a recoger. Y una de las indicaciones era que solo podían recogerlo
para la necesidad del día, no para otro día. No podían acumular. Excepto el día sexto, que tenían que acumularlo para el séptimo día, que tenían que descansar. Solo ese día era válido y solo ese día el maná no se podría en su almacenamiento. Pero al siguiente día, de los días del día a día, que debían de agarrar lo necesario para el día, si algunos recolectaban más de lo que necesitaban, el maná se podría. Ya no valía para otro día. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Porque nos podemos preguntar cuál es el significado que tenía ese maná bajado del cielo con estas indicaciones. ¿Por qué el Señor no me permitía almacenar el día a día? Recordemos que el pueblo va en proceso de ir formándose en la fe. Veamos el primer significado. El maná del cielo muestra esa continua dependencia que Dios quería tener con el pueblo. Preguntémonos nosotros, hermanos, ¿cuánto nosotros dependemos de Dios en todo lo que hacemos? En nuestro día a día, ¿cuánto dependemos del Señor? Y si realmente Él es nuestra provisión para mi diario vivir. ¿Cuánto nuestra fe alcanza 24 horas? El Señor nos pide eso, una fe de 24 horas. También a nosotros. Nosotros estamos inmersos en todas estas vicisitudes que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Nosotros también estamos ahí, de alguna manera. Son nuestros hermanos mayores y por algo vivieron ellos esos momentos. Pero nosotros estamos ahí también. Cuando Dios manda que se recolecte para ese día a día, definitivamente nos está enseñando a depender solamente de Él. Que Él sea nuestro sustento diario. Segundo significado, el maná enseñaba que no hay que aferrarse todo el tiempo a las cosas buenas. Antes de pasar ese hambre, antes de que el pueblo se le enviara ese maná, el pueblo de Israel disfrutó de 12 manantiales de agua, 70 palmeras datilares y nunca se quejaron. Se acostumbraron a las cosas buenas. Ahí el Éxodo no habla de que el pueblo se haya quejado. Se quejan y son bien quejistas, y somos bien quejistas cuando algo nos falta. Entonces aquí el Señor lo que quiere es enseñarnos a que no podemos aferrarnos todo el tiempo a las cosas buenas, sino que lo bueno debe también de alcanzarnos cuando la fe debe también ser fuerte cuando vienen esos momentos en donde nos falta todo, pero no nos falta el abrigo y el sostenimiento de Dios. El Señor nos sostiene. Bien, tercer significado. El maná del cielo era un presagio del verdadero pan del cielo. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. El verdadero pan de Dios es aquel que bajó del cielo y da la vida al mundo. Los antepasados comieron del maná, comieron de ese maná y murieron. Y en el versículo 50 de ese mismo capítulo dice, y este es el pan para que el que coma
de él no muera. Hay una gran diferencia entre ese maná que comieron nuestros antepasados y el maná que comemos nosotros. El maná bajado del cielo satisface por un día, mientras que el pan que comemos nosotros en la Eucaristía satisface para la eternidad. Es la búsqueda de la eternidad. No es la búsqueda del saciar un hambre material, sino que es buscar ese hambre espiritual que nos debe de mover para la eternidad. ¿Sí? Cuando Dios nos lleva a lugares de necesidad, a momentos de necesidad, aunque nos cueste entenderlo, hermanos, Dios lo que está buscando es que le veamos a Él y le busquemos solo a Él. Para eso, el Señor nos coloca, nos pone en esos momentos difíciles. Y ahí tenemos dos opciones, hermanos. O bien quejarnos, o bien acudir al Señor en oración. Nosotros somos los que decidimos sobre esto. Claro. En qué sí, situación queremos estar. ¿Sí? Y también de eso va a decir mucho lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Si hay queja, crítica, murmullo, o bien hay palabras de agradecimiento y de bendición. ¿Qué hay? ¿Qué hay en nuestro corazón? El maná del cielo apunta a Jesucristo, hermanos. Ese es el maná hecho carne, hecha vida, para que nosotros tengamos la vida eterna. Se presenta como pan que sacía nuestra alma. ¿Cuánto buscamos de ese pan? ¿Lo buscamos diariamente o de domingo en domingo? Muy buena pregunta. Y allá en sus hogares, contéstense. Y nosotros aquí Sí, también. nosotros aquí también, Sí, ¿verdad? sí. Porque la verdad que ese alimento está disponible todos los días. Todos los días. Y ya Dios en su palabra nos dice más adelante, buscar primero lo espiritual. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros tenemos un comportamiento diferente y hacemos las cosas al revés, ¿verdad? Pero y Dios siempre está dispuesto a darnos de ese alimento. Ese alimento, como lo dijo la hermana, nos lleva a la eternidad. Pues hermanos, el tiempo se hace corto y en este segundo segmento les agradecemos por acompañarnos y los invitamos para que nos acompañen en el tercer. En un momento regresamos. Mujer, ¿por qué lloras? María, Raboni, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Queremos agradecer a nuestros bienhechores que han hecho posible todos estos años que nuestro programa se mantenga al aire para seguir evangelizando en la fe cristiano-católica. Gracias porque su aporte ha sido fundamental para el sostenimiento de este medio de comunicación de la Parroquia La Asunción. Al mismo tiempo, si usted, amigo televidente, quiere ayudar a nuestro programa, puede comunicarse con nosotros al teléfono 5417-6969. Recuerde, Dios bendice al dador alegre, luz de Cristo, iluminando tu vida.
mujer, ¿por qué lloras? María, Rabboni, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Queremos agradecer a nuestros bienhechores que han hecho posible todos estos años que nuestro programa se mantenga al aire para seguir evangelizando en la fe cristiano-católica. Gracias porque su aporte ha sido fundamental para el sostenimiento de este medio de comunicación de la Parroquia La Asunción. Al mismo tiempo, si usted, amigo televidente, quiere ayudar a nuestro programa, puede comunicarse con nosotros al teléfono 5417-6969. Recuerde, Dios bendice al dador alegre, luz de Cristo, iluminando tu vida, iluminando tu vida. Continuamos. Hermanos, bienvenidos a este tercer segmento del programa Luz de Cristo y agradecemos pues que todos ustedes han estado pendientes y atentos a este tema del día de hoy. Y en este tercer segmento vamos a hablar sobre la ley, los 10 mandamientos, que ya todos conocemos, pero ¿será que los cumplimos a cabalidad? ¿Verdad? Es una respuesta, es una pregunta con una respuesta muy personal, ¿verdad? Pero vamos a comentar ahora sobre los 10 mandamientos, la ley de Dios. Así es, vamos a acampar ahora, pues ya hemos avanzado un poco y vamos a acampar en las faldas del monte Sinaí, ¿verdad? Que es donde el Señor le va a entregar las tablas de la ley a Moisés. No vamos a adentrarnos en esa primera entrega que el Señor hace a Moisés y donde se demora, y esa demora pues hace que el pueblo pierda el orden y la fe y construyen su becerro de oro. Lo que decíamos, ¿verdad? De ese Dios que era en forma de toro, a los que los egipcios adoraban. Podría ser que ahí la cultura se les había metido también a el pueblo de Israel. Las tablas, Moisés las rompe, entra en cólera, las rompe, y nuevamente el Señor pues, perdona a través de la súplica de Moisés, perdona al pueblo, y 3 días después, todo esto, el Señor se presenta rodeado de una nube oscura, donde se presentan también con muchos truenos, relámpagos y el sonido de trompetas, como anunciando la llegada de alguien, y era la llegada de Dios. Y en Deuteronomio 9, versículo 10 dice, y me dijo el Señor, y me dio el Señor las 2 tablas de piedra escritas por su dedo. Y el Señor dijo, yo soy tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Esto es bien fuerte, hermanos, porque el Señor se presenta como el Dios de ellos, que les hace un recordatorio. Y les hace ese recordatorio. ¿Sí? Dios se presenta ante este pueblo para luego establecer la base. La base será las tablas. Porque Él quiere tener una relación con ese pueblo. Y esta relación que Él quiere tener, que Yahvé, su Dios,
quiere tener es como una relación de matrimonio. Yo seré su Dios. Pero le recuerda que Él es su redentor que lo sacó de la casa de servidumbre. Y les pregunta, ¿aceptan ser míos? Y el pueblo a una gritó, sí, aceptamos. Hermanos, estas son las nupcias que Dios tiene en el desierto con su pueblo. Esa es la relación que Dios quiere tener. Y entrega la ley precisamente para establecer esa relación. Los 10 mandamientos. Precisamente esos primeros mandamientos van a tratar sobre la relación que va a tener Dios con el pueblo. Perdón, el pueblo con Dios, mejor dicho. Esa relación que va a tener el pueblo con Dios. Y los siguientes mandamientos va a ser la relación que se debe establecer entre sí, entre ellos, entre el prójimo. No vamos a enumerar cada uno de los mandamientos porque no podemos por el tiempo. Pero es importante entender que los primeros son la relación entre el pueblo y Dios. Y los siguientes son la relación entre cada uno y el prójimo. Por eso, cuando en el Antiguo Testamento le preguntan a Jesús, ¿cuál de los mandamientos es el más importante? Y él le dice, escucha, Israel, escucha. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Ese es el principal mandamiento. Pero el segundo es semejante. O sea, es semejante al primero, pero el primero es el primero. ¿Sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sobre estos dos grandes mandamientos se sostiene toda la ley, toda la ley. Ahí se encierra toda la ley. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, los demás vienen por añadidura. No voy a robar, no voy a codiciar, no voy a mentir, no voy a matar, ¿verdad? No voy a hablar mal. No voy a hablar mal. Voy a establecer una relación con Dios, voy a respetar sus fiestas, lo voy a buscar, ¿verdad? Ahí es donde el Señor amarra el resto de mandamientos sobre los primeros dos. Pero el principal, amarás al Señor tu Dios. Claro, antes nos manda a escuchar. Escucha, Israel. A mí me encanta esto porque lo obliga a uno a que uno no puede amar lo que no conoce. Por eso el Señor lo primero que nos pide es escuchar, para conocerle, para buscarle. En el orden del reino de Dios, amar a Dios y amar al prójimo son las dos caras de la misma moneda, Esto nos lo dice en primera de Juan, capítulo 4, del 20 al 21, dice, si alguno dice amar a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues, ¿cómo puede no amar a quien se ve y amar a quien no se ve? Entonces, ambos están totalmente amarrados. En resumen, hermano, para resumir esta entrega de la ley,
que el Señor le hace al pueblo en el monte Sinaí, ¿sí? En resumen, es que el cumplimiento de la ley se resume en el amor. Que es Dios. Es Dios, por eso. Sí, Dios es el amor. ¿Sí? Ahí es donde quiere que nosotros fundamos esa base, esa relación nupcial que el Señor quiere tener con nosotros. En esos primeros 2 mandamientos, para que el resto venga por añadidura. sí. Sí, la verdad que muy interesante todo lo que hemos escuchado, hermanos. Y realmente nosotros amamos a Dios, amamos al prójimo como a nosotros mismos. La verdad que es otra pregunta y con una respuesta muy personal, ¿verdad? Porque hablamos en el día a día la situación del país, que la vida está dura, que cuesta, que es difícil, pero la verdad que a veces nosotros mismos nos complicamos, ¿ya? Entonces, si no llevamos una vida sana, eh, no vamos a poder nosotros estar tranquilos, ¿verdad? Porque primero queremos estar o queremos estar felices si lo material no nos falta, pero dejamos a un lado lo espiritual, que es lo más importante, ¿ya? Tener a Dios en el corazón, tener a Dios en la mente, tener a Dios en nuestro hablar, pero sobre todo en nuestro actuar. Ahí demostramos nosotros que si realmente cada uno de los cristianos va a demostrar realmente si tiene a Dios en su corazón, si ama al prójimo como a sí mismo, porque qué nos contagia hoy, hoy en día, y Sí. el chisme. Sí, yo creo que el Señor que nos pide es vivir en donación Sí, de amor, ¿verdad? sí, Porque realmente pues, sí, es que sí, tenemos una manera de ser un poco pues, difícil, la naturaleza caída la tenemos y vamos a fallar, tendríamos que ser más pacientes, más comprensivos, más piadosos, eh, eh, apiadarnos, lo mismo que el Señor le pedía a Moisés, ¿verdad? Compadécete conmigo, sí, compadécete conmigo. Ese es amar al prójimo. ¿Verdad? Eh, pero, claro, nos va a costar, pero como siempre hay que clamar al Señor en aquellos fallos, porque el Señor va a ver nuestro corazón, ¿verdad? Él fue capaz de endurecer el corazón del faraón y también de ablandarlo cuando concedió que el pueblo saliera al exilio, pero a ese poder tenemos que clamar cuando sintamos un corazón endurecido, porque podemos ser faraones para otros. y existen hoy en día muchos Existen faraones. faraones. Claro, el faraón que estamos hablando ahora vuelve a tomar vida en nuestras actitudes, en nuestros estilos de vida, en nuestro estilo de tratar al otro. Sí, Podemos ser faraones para claro, otros, o bien otros pueden ser faraones para uno, sí, y esto se puede dar en el trabajo, la en familia, la familia, en los diferentes grupos, en la en iglesia. la Sí, 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 iglesia, sí, y sí, hay sí. muchas situaciones, La ¿verdad? humanidad abarca todo. Sí, todo. y, y estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos, pero ese tiempo difícil nosotros compadeciéndonos ante Dios, solicitando clamando a Él, solicitando su misericordia, puede Él ablandar el corazón de todos, porque recordemos de que no hay una sola persona que no sea pecadora. Todos cometemos errores, pero Dios está ahí con su infinita misericordia. Y qué datos más curiosos los que Dios o que hemos visto en este tema que hemos tenido
abordado en estos dos programas, en estos ¿verdad? dos grupos. Sí, Sí. que realmente, Y comentábamos, ¿verdad? Sobre lo del 10 plagas, pero Dios da sus 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, hay muchos datos curiosos y hablar de Moisés. Podíamos sí, hablar. porque es que Moisés, el personaje de Moisés abarca 4 libros de la Biblia. Entonces, hemos llegado hasta este punto. Hubiera sido interesante llegar hasta la muerte de Moisés, donde no entra a la tierra prometida, pero lo prometemos para un futuro programa. Así es. Y hermanos, ustedes pueden, a través de las plataformas, pueden ustedes hacer sus comentarios y solicitar qué tema les gustaría escuchar. Y si desean ustedes la continuidad de este tema de Moisés, con mucho gusto. Entonces, les agradecemos, hermanos, por estar con nosotros y nos despedimos del programa y de todos ustedes con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos has permitido hablar de ti, sobre las maravillas que tú has realizado desde que creaste el universo, las promesas que has hecho, la ley que tú nos diste. Gracias, Señor, por todas las maravillas que tú nos das a contemplar, que eres tú mismo, Señor, pero que nosotros, por nuestra fragilidad, nuestra debilidad, somos ciegos. Y hoy, Señor, te pedimos que no seamos ciegos y que no seamos sordos a tu voz. Gracias, Señor, porque nos permites llegar a tantos hogares para hablar sobre ti. Bendice a cada una de las familias que escuchan este programa. Bendice al equipo de producción de este programa, a la empresa que nos da la oportunidad de salir al aire para hablar de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, Sin sin pecado pecado concebida. concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Paz y bien, hermanos. Paz y bien, hermanos.